Bueno, en principio, yo les comparto que una de mis pasiones siempre ha sido la literatura. Cuando era adolescente leía mucho a Julio Verne, por ejemplo. Mi papá tenía una colección completa, eh, y mi mamá nos llevaba los discos de Walt Disney, porque yo crecí en un distrito donde no había pues cine, no había televisión, ¿no? Pero mi madre muy sabia nos llevaba los discos de Walt Disney, de todos los cuentos, ¿no? De Bambi, de Blancanieves, de la Cenicienta y etcétera, etcétera, de todos los cuentos adaptados, ¿no? De los clásicos. Y siempre me ha perseguido la literatura eternamente, ¿no? Luego empecé a leer, bueno, a otros autores, en fin, ¿no? Siempre ha estado muy, muy dentro de mí la literatura en general, la fantasía, la ficción, la realidad que parecía fantasía y la fantasía que parecía realidad, ¿no? Eso era como un escape para mí eternamente, ¿no? La poesía también. Y bueno, en realidad, por azares del destino es que yo, eh, cuando llego aquí a los 17 años, me pongo a trabajar como auxiliar en un colegio de educación inicial, en un colegio público, ¿no? Donde recibí una propina. Entonces, cada vez que la directora salía a hacer sus trámites, me decía, Angelita, ¿puedes quedarte con los chicos y contarle algún cuento? Claro, le decía, yo me quedo. Y les contaba a los chicos las historias que yo conocía, ¿no? Y ahí me fue enamorando del mundo de la educación inicial. Entonces, a los 19 años empiezo mi carrera y decía, ¿no? ¿A dónde me voy? ¿A educación inicial o a lengua y literatura? Era mi dilema, pero me gustaba mucho el contacto con los pequeños, ¿no? Eh, y bueno, finalmente después de tanto balancear, me fui a un colegio a educación inicial, ¿no? Y el curso de literatura infantil era pues, me dieron un solo ciclo, ese curso, ¿no? Pero yo soñaba y volaba, pues, ¿no? Y me emocionaba mucho. Y después cuando ya la vida me fue llevando en este autobús maravilloso, llegué a un colegio público en el Agustino, hace muchos años, hace 20, Dios mío, tantos años, 22 años. Sí, sí. Y lo primero que dije, voy a armar mi biblioteca, ¿no? Y para todo el mundo en el Agustino, una zona donde la mayoría de gente es migrante, así como yo, y eh, mucho comercio del reciclaje, ¿no? Esa zona donde yo trabajo, eh, les parecía raro de que yo podía implementar una biblioteca, ¿no? Así que llevaba mis propios libros, porque cuando les pedía los libros, me traían esos libros de un sol, esos que vende Anjarín Infante, ¿no? Y bueno, y siempre he tenido ese contacto con los cuentos y mis chicos, ¿no? Y iba ahí, pero en forma presencial, ¿no? Y les leía muy a menudo, no todos los días, pero sí muy a menudo escogía un cuento que a mí me gustaba y lo compartía con los chicos, ¿no? Hasta que un día sucedió una magia, les voy a contar. Un día vino un papá que era mototaxista y me dijo, profesora Angelita, porque el señor era del Oriente. Profesora Angelita, ¿de dónde has comprado este libro? Porque mi hijo quiere que le compre. Era un libro de Anthony Brown, En el bosque, ese es el título. Entonces yo dije, claro, este niño está enamorado de la literatura igual que yo y quiere los cuentos, ¿no? Entonces por ahí yo empecé a darme cuenta de que los chicos sí gustaban
de las historias y las disfrutaban y al igual que yo, ¿no? Pero bueno, eso pasaba y así progresivamente fui avanzando con mi biblioteca que crecía y crecía y crecía año tras año, feria tras feria, yo me hacía de mis libros, ¿no? Los forraba, en fin. Y, pero se apareció un extraño COVID, ¿no? Y dije ahora, ¿y mis cuentos? ¿Cómo voy a hacer para mis cuentos? De verdad entré a un dilema, ¿no? Entonces empecé a buscar en la web cuentos, los audiocuentos, cuentos de autor, ¿no? Porque siempre he respetado la autoría y los chicos saben, ¿no? Conocen, mis chicos de muchas generaciones conocían a Cota Carvalho, a Francisco Izquierdo, en fin, a, a muchos autores. Pero ahora el problema era que ya no estaba con ellos para abrazar mi libro, para decirles, no, esta es la portada, la contraportada, las imágenes, ¿no? Para mí fue un shock, verdaderamente un shock. Y yo siempre seguidora de Nara, dije, este es el curso que yo necesito. Y me matriculé. En el mes de, en el mes de mayo empecé a enviarles los cuentos de la semana a los chicos, ¿no? Cuentos en realidad de autor. Empecé con el cuento del gran pez birria de Iñigo Sáenz, un cuento muy bonito, muy lindo que después les voy a compartir, les va a gustar. Después uno de Cristian Ayuni, El gato de mercado, que también es muy lindo. En el mes de julio también les mandé el gallito de las rocas, un poema de Cota Carvalho, y así. Pero siempre esto iba acompañado de imágenes, ¿no? Eh, Imágenes o los audiolibros que siempre vienen con imágenes, ¿no? Y si no había una imagen, yo ponía mi voz, pero igual era el afán de ponerle ayuda visual, imágenes, ilustraciones, ¿no? Y después del curso me puse a pensar y dije, no, es hora de mandarle con mi voz, que a veces también yo cuestionaba mucho mi voz. Les mandé el audio del el pequeño ratón que tenía que quedarse en casa, ¿no? Igual, ellos ya saben que todos los lunes les envío los cuentos, ¿no? El cuento de la semana. Y ellos saben que cuando se sientan preparados y listos, me pueden mandar su audio, ¿no? No hay un día fijo, pero es un día en que ellos de manera libre, si se sienten preparados, me envían las evidencias, ¿no? La evidencia, porque finalmente Aprendo en Casa no nos da como pauta el tema de la lectura y de los cuentos, ¿no? Y así fue. Yo empecé a recibir el viernes de esa semana los primeros audios, ¿no? Y de verdad que me da muchos elementos como para decir, oye, los chicos sí lo están haciendo bien. Cada uno a su nivel, a su ritmo, a su propia expresión, ¿no? A veces sustituyendo una consonante por otra, en fin, con su tono de voz natural, porque yo siempre les he dicho que nosotros, este, somos grandes luces, que damos luz y que somos capaces de muchas cosas grandiosas. No importa si no salimos de casa, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, así fue la historia. Yo totalmente satisfecha, sorprendida también con los resultados, ¿no? Es un grupo de 5 años. Las familias de los 30 que atiendo, hay 18 que son muy, muy entusiasmados, muy organizados, ¿no? Los demás están, digamos, en proceso, ¿no? Y así fue. Empecé
como todas las semanas, ¿no? A analizar los audios, a escucharlos, a divertirme, a veces hasta uno de emoción, ¿no? Se le caen algunas lágrimas, pero bueno, forma parte del proceso, ¿no? Es lo que yo les podría comentar, Vanetti, desde mi alma y desde mi corazón. Qué lindo, Ángela, gracias. Justo decíamos cómo las emociones contagian. Y creo que todas hemos sentido tu emoción, que está presente en todo lo que estás haciendo, tu pasión por los cuentos, y qué lindo, sí. Gracias. Entonces voy a mostrar ahorita 2 videos que me ha compartido Ángela, ¿ya? Para poder mirar y un poco ver todo el tema de lenguaje, ¿ya? Cómo está, qué nos dice, qué podemos observar de los indicadores de lenguaje que habíamos visto en la lista de cotejo. Pero antes de empezar con eso, yo voy a nuevamente abrir la lista de cotejo, ¿ya? Para que podamos recordar un poquito los indicadores, ¿ya? Entonces vamos a mirar un ratito los indicadores de la lista de cotejo, y cosa que cuando escuchamos el video que le ha compartido uno de sus niños a Ángela, podamos nosotros ir mirando a ver qué cosas se van logrando. Miren, esta es la lista de cotejo que habíamos puesto para valorar un poco las evidencias que nos van compartiendo los niños, ¿no? A partir del trabajo con los cuentos. Entonces, en comunicación oral, lo que nos pide el currículo era todo lo que es lenguaje expresivo, ¿ya? Entonces, es el tema de que los niños puedan expresar sus ideas, experiencias, o dice el desempeño también en el currículo, o cuenta una historia, describiendo las características de los objetos o personajes, ¿ya? Expresa sus ideas, experiencias o cuenta una historia siguiendo una secuencia narrativa. Entonces el tema de que cuente la historia describiendo, ¿no?, las características de los objetos o personajes, siguiendo una secuencia narrativa, ¿ya? Manteniéndose por lo general dentro del tema, porque a veces, digamos, los niños incluso todavía hacen otras conexiones y se van, ¿ya? Luego hemos incluido también a nivel de vocabulario, que utiliza vocabulario de uso frecuente, pero nosotros hemos añadido otra que el currículo no pide, pero lo hemos añadido porque esto es lo que los niños van a lograr con los cuentos, que utiliza vocabulario más elaborado, que da cuenta de su acceso a la lectura, ¿ya? Este indicador. Y aquí yo les estoy poniendo para que ustedes precisen cuáles son esas nuevas palabras que van incorporando los niños en su lenguaje, ¿ya? Este es un indicador que hemos incluido. Y luego el tema de pronunciación, el currículo solamente nos dice, habla con una pronunciación entendible, ¿ya? Entonces eso nosotros vamos viendo. Y aquí yo les pongo en observaciones que ustedes observen cuáles son aquellas consonantes que el niño aún no puede pronunciar muy bien, no para corregirlo, sino para que cuando ustedes hagan la lectura, ustedes pongan más atención en esos sonidos. Entonces, por ejemplo, si es la R, ¿no? Entonces, yo cuando leo y grabo el audio para el niño, voy a decir el pequeño ratón, y la R va a sonar más, y de manera indirecta, digamos, hay esta cuestión de empatía orgánica, ¿no? De que el niño va a sentir y se va a activar más ese sonido, ¿ya? Entonces, estos son los indicadores. Habla pronunciando con claridad las diferentes consonantes. Vamos, esto es para niños a partir de 5 años, ¿no? Viendo un poquito cómo ayudamos en eso, sabiendo que es un proceso. Y luego, hemos dicho esto de escucha no lo vamos a ver, pero nosotros entendemos que la escucha se da si es que el niño logra este desempeño de lee, retener información relevante del texto escuchado. Porque si el niño retiene esa información, cuando nos la cuenta, es que el niño escucha. Y se están logrando estos indicadores de acá, ¿ya? Y, digamos, la escucha mide, el currículo pide que pueda escuchar historias cortas, historias más largas,
¿ya? Entonces nosotros hemos dicho, la lectura es también una ejercitación. Vamos a empezar con historias pequeñas y a medida que los niños van avanzando, vamos a ir pasando a las historias más largas, ¿ya? Y bueno, esto todavía no se va a ver en el audio, pero la idea es que para fin de año los niños ya empiecen a expresarnos sus gustos y preferencias en relación a los textos, ¿no? Ah, no, a mí me gusta más tales tipos de textos, qué sé yo, ¿ya? Entonces, conforme vayamos leyendo, yo creo que los chicos nos van a pedir más, profesora, vuélveme a contar tal historia, o quiero un cuento así, en fin. Entonces, estos indicadores de escribe, esto yo les dije, es en un segundo momento. Primero céntrense ustedes en los indicadores del lenguaje, ¿ya? De lee, de oralidad y de escucha y de si el niño retiene la información que tiene que ver con lectura, ¿ya? Los indicadores de escritura, yo creo que esto los van a ver sobre todo en 5 años, no antes, porque el currículo no pide para niños de 4, ¿no? Pero sí, quienes tienen niños de 5 años empiecen a mirar cuando los chicos ya empiezan a compartir más o menos de acá a un mes que ustedes comiencen o 2 meses, ahí vean si en las cosas, en los dibujos que los niños hacen, empiezan a surgir sus hipótesis de escritura de manera espontánea, ¿ya? Ahora, claro, esto va a ser un poquito, vamos viendo cómo sale, porque ustedes ahorita están trabajando básicamente con audiolibros, no están teniendo, el niño no tiene el texto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa acá, ¿ya? Y digamos, con lo que ha hecho Karina, que vamos a compartir después la otra experiencia, aunque también en lo de Ángela hay un poco de representación, está este tema ya de vincular la lectura con la expresión a través de otros lenguajes, ¿ya? Entonces aquí ver cómo el niño se empieza a representar, digamos, lo que ha vivenciado de la lectura a través del dibujo o a través del juego simbólico o a jugar representando de manera espontánea, ¿no? La historia con algunos elementos o ya luego ir viendo si el niño también empieza, que esto lo vamos a ver más adelante, a desarrollar su fantasía e imaginación y a crear sus propias historias, ¿ya? Entonces un niño que consume mucho cuento, mira, Ángela, lo que sembró tu mamá en ti y tú estás sembrando eso en todos los niños que estás teniendo, ¿no? O sea, qué bonito, es algo que ustedes están dando un gran legado, ¿no? Esos niños de grandes cuando digan, a mí me gustó la lectura porque tuve esta experiencia. Algo que ustedes les están regalando para su vida, en verdad, ¿ya? Entonces, vamos teniendo en cuenta esto de oralidad, vamos a escuchar ahora sí los audios, ¿ya? Y vamos mirando a ver qué cosas vemos de esos indicadores. Buenas tardes, le voy a contar el cuento del pequeño ratón que no podía salir de casa. El pequeño ratón estuvo extrañado porque no podía salir al bosque a correr. No podían salir al jardín y no podían ir a visitar a sus amigos porque el pequeño ratón estuvo encerrado en casa. Al mirar por su ventana, miraba hormigas corriendo, escarabajos escondiéndose detrás de las hojas, conejos con grandes orejas saltando. A pesar de todo lo que miraba, el ratón se sentía impaciente porque no podía salir de casa. No tenía sentido porque no podía salir de casa. Entonces Madre Árbol le susurró: no son como solían ser. Pronto podrás salir de casa. Confía en mí, confía en mí. Entonces el pequeño ratón podía sentir su corazón. Podía confiar en Madre Árbol. Madre Árbol sabía todo lo que sabía en el bosque.
Madre Árbol sabía todo. Los pájaros del viento eran sus amigos y compartían todas las noticias. Entonces los pájaros venían y cantaban en las ramas de Madre Árbol. El pequeño ratón oía cuando venía el viento y las ramas de Madre Árbol se movían. A veces tenía que cerrar la ventana para que no entre el polvo. Y Madre Árbol le susurraba: pronto podrás salir, confía en mí, confía en mí. El pequeño ratón tenía que confiar y pronto estar libre. Y mientras esperaba, se sorprendía de todo lo que podía hacer en su casita. Podía bailar, podía cocinar. El pequeño ratón podía pintar y podía colocarse con su libro de cuentos. Y colorín colorado, el cuento acabado. Chomis, hasta mañana. Tiago tiene 5 años. Entonces, ¿qué cosas? A ver, aprovechemos de comentar todas las que hemos escuchado a Tiago. ¿Qué cosas de los indicadores, ¿no? O qué cosas les llama la atención, o qué cosas de los indicadores podemos ver en Tiago a nivel de lo que es comunicación oral? Hace muy buena inferencia en los hechos, ¿no? Describe muy bien lo que sucede a lo largo de la historia, en los diferentes momentos. Largo, o sea, ha detallado situaciones, momentos, varios momentos de la historia. Tiene muy clara la secuencia, ¿no? Tiene muy clara la secuencia, ha podido dar detalles. ¿Qué otra cosa más observan o les llama la atención de lo que han escuchado de Tiago? Su pronunciación es entendible, ¿sí? Y bueno, ahí es importante identificar las consonantes que todavía le cuesta, ¿no? Y que necesita escuchar para poderlas repetir. Eso también le pasaba a algunos niños míos, ¿no? El cuede, me es familiar, el cuede. El cuere. El árbol. Árbol, sí, el árbol, ¿no? Entonces sí, a veces todavía hay con la B, ¿no? Y con la G. Entonces sí, eso nos ayuda un poquito para ver dónde podemos nosotros ayudar, ¿no? Con qué sonidos vamos ayudando, ¿ya? Pero sí, tiene una pronunciación muy entendible y me encanta cómo él ha interiorizado eso de confía en mí, que lo dice así con... confía en mí, con mucha convicción, ¿no? Eso también es lindo, cómo es esa interpretación que va haciendo también cada niño de la historia, ¿no? Es muy, muy bonita. Ahora, a nivel de lenguaje, es lindo. El tema de la riqueza. Estaba extrañado. Esa ya es una expresión nueva. Es la del libro, no suele ser usual, ¿no? Se sentía impaciente. A pesar de todo lo que miraba, esa ya es un lenguaje, miren ese nivel de lenguaje, ya no está usando solamente expresiones de uso frecuente, ya tiene un lenguaje mucho más elaborado, ¿no? Entonces está usando los conectores. A veces, de pronto, ¿no? Eso ya te habla de un lector. Ese lenguaje ya da cuenta de un lector, ¿ya? Y por eso es importante, ¿no? Qué importante, porque si uno lee solo una vez un cuento, no logramos que el niño interiorice toda esa estructura rica del lenguaje, ¿ya? Entonces, por eso es que yo les insisto tanto en que hay que leer el cuento muchas veces. Muchas veces hay que leer el cuento porque ahí está el potencial del cuento.
¿no? Y no es que la tarea era que se memorice el cuento, no. O sea, el cuento simplemente él lo ha leído, lo ha escuchado, y como yo les dije, el cuento solo hace su trabajo. Sí. Y mira, si me permites, ahí, con muchas familias se dio el caso, ¿no? Y me decían, profesora Angelita, pero no, le falta. ¿Por qué le falta? Le decía, no, este, la indicación era que escucharan, ¿no? Que escucharan todas las noches el cuento. Y habían niños que le decían, otra vez, ponme, otra vez, con esta ya me duermo, ¿no? Y ahí había un indicador a nuestro favor, pues, ¿no? Pero las señoras muchas veces pensaban que se les pedía que replicaran el cuento de memoria, ¿no? Y la idea no es esa. Entonces yo les decía, ¿no? A ver, le decía señora Jennifer, por ejemplo, ¿no? A ver, para que usted prepare un buen arroz con pollo, a ver, dígame de memoria, así igualita, igualita que en la receta, dígame, repítame la receta tal cual. Ah, ¿verdad, profesora? Tiene usted razón. Claro, le digo. Y a nosotros le ponemos nuestra sazón, ¿o no es así? Sí, ya lo propio. Vamos a respetar sus propias expresiones. Ah, ya, profesora, porque fue una constante, ¿no? Algunas señoras me decían, profesora, todavía no le voy a mandar el reto del cuento porque todavía le falta. ¿Qué le falta? Le decía yo. Seguramente se te ha pasado y no le has estado poniendo todos los días, ¿no? No, le falta, se sabe hasta la mitad nomás, se sabe, pero hasta la mitad. O sea, esa era la preocupación, ¿no? Mira cómo esto nos da chance a nosotras también para educar a las propias mamás, que ahora son las mediadoras, pues, ¿no? Entonces, eso les quería comentar. Qué lindo. Y qué lindo usar las imágenes. Miren el poder de las imágenes, porque Ángela, con este ejemplo que tú le has dado, de la cocina y darle la explicación así a los papás lo entienden mejor. Ese es el poder de las imágenes. Perfecto. Ahí la mamá entiende, ¿verdad? O sea, es que el niño va interiorizando y va expresando, y en esa expresión que hace del cuento también se acuerdan de la frase, ¿no? Los cuentos se construyen. Entonces nos da cuenta de cómo va construyendo la historia. Y ahora vamos a escuchar la otra historia. Y la otra historia también es muy bonita. Vamos a escuchar y vamos a ver cómo el niño ha construido este mismo cuento. Ya, vamos a escucharla ahora a otro niño. Perdón, un ratito voy a abrir. El cuento es eso, es esa posibilidad de que cada niño puede tener la posibilidad de compartir. ¿Ya? ¿Quién es este niño, Ángela? Él es Samar. Vamos entonces ahora a escuchar a Samar. Buenas noches, Miss Angelita. Hoy voy a hablar sobre el cuento del ratoncito que no podía salir de su casa. El ratoncito no tenía visitas. No podía visitar a sus amigos lo podían visitar al ratoncito. Escuchó la voz de Madre Árbol, el ratoncito, y le dijo: confía en mí, pronto saldrás, confía en mí. Pero lo menos el ratoncito de Madre Árbol podía ver de su ventana, viendo cómo saltaban los conejos para aquí para allá, viéndose esconder las hormigas en la tierra, los escarabajos brillantes, las aves en las ramas de Madre Árbol, diciéndole todo lo que pasaba en el mundo. Todo.
el ratoncito se dio cuenta y se dio cuenta que podía hacer muchas cosas. Por ejemplo, cocinaba, pintaba, coloreaba, bailaba, se daba volteretas por el suelo, cantaba y dormía con su libro. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Gracias, Miss. Otra narración que nos hace del mismo cuento. ¿Qué dicen? Samar ha logrado también, lo ha narrado de otra forma. Hay cosas, ahí nos damos cuenta qué cosas enfatiza más un niño y qué cosas enfatiza más otro. ¿No? Él es bien interesante, él comienza un poco también poniendo su experiencia. No tenía visitas, no podía visitar a sus amigos. Está contando también su historia, ¿no? Ese es el proceso de interpretación también que hacemos a partir de la lectura. Entonces eso es bonito, los cuentos se construyen, ¿no? Ahora, él lo ha contado un poco más corto, con menos elementos que ha tenido el otro niño, pero tiene toda la estructura, tiene toda la secuencia, tiene todos los elementos, ¿no? Tiene todos los elementos. Ahora, el otro niño, claro, logró, digamos, a nivel descriptivo, describir muchas más cositas, ¿no? Más detalles, cogió más cosas a nivel descriptivo, ¿no? Pero aquí, digamos, si nosotros vemos este indicador de la secuencia y todo eso, está bien dado, ¿no? El tema del lenguaje entendible, la pronunciación es muy clara. Es bonito porque él también encuentra y dice con sus propias palabras. O sea, hay mucho de hablar, usar su propio lenguaje, ¿ya? Todavía no ha interiorizado mucho el lenguaje no todo el lenguaje del libro, pero está muy claro y él entendió muy bien la historia. Entonces, porque él dice, ¿no? No podía tener visitas, no podía visitar a sus amigos, pero escuchó la voz de Madre Árbol, ¿no? Entonces él confió y entendió. Y se dio cuenta, también dice al final, se dio cuenta de que podía hacer muchas cosas en casa. Muy bonito, muy bonito. No sé si, Ángela, quieres comentar algo de Samán. Bueno, en realidad Samar es así, es un chico muy práctico, también porque uno ve ahí su personalidad. Exacto. Él es un chico veloz, él hace las cosas así, rápidas, no le gusta tanto, inclusive cuando leíamos los cuentos, ¿no? A mí me gustaba siempre crear una atmósfera un poco reposada, pues, ¿no? Pero él siempre estaba inquieto y mira cómo se puede reflejar también su pensamiento a través de esa narrativa, ¿no? En cambio, Tiago, el primer niño, él es más detallista, inclusive cuando dibujaba o cuando pintaba, él cuidaba detalles. Samar no. Me decía, no, Miss Angelita, así es como yo puedo, porque ya se copió mi palabra. Pues yo le decía, pero como tú puedes o como tú sabes, ¿no? Y él me decía, sí, así es como yo puedo. Ay, 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 ay. ¿No? Entonces, también ahí se refleja un poco su mundo, pues, ¿no? Su forma su pensamiento y cómo son los chicos en realidad, ¿no? Exacto. Y bueno, exacto. Y lo otro es, bueno, en los otros vídeos que más adelante tal vez la compartamos, igual en cada audio que me ha ido llegando, yo puedo ver cómo los chicos han interiorizado, ¿no? Pero bueno, y yo me acuerdo que en el mes de mayo, a insistencia de mi compañera, me decía, no, tenemos que dejarle 2 preguntas o 3 preguntas.
Ya, pero no era tan rica la respuesta, ¿no? Ellos se limitaban a, a dar respuestas, las famosas preguntas de comprensión lectora, ¿no? Pero bueno, y cuando ya dejamos de hacer las preguntas y que lo narren de manera libre como ellos han entendido, y ahora mi propia compañera también me dice, oye Ángela, tenías razón, mis chicos también están respondiendo increíblemente, ¿no? Em, y bueno, es lo que yo quería comentar, ¿no? También el cómo es la persona se evidencia a través de su narración también. Él es así, es un chico súper veloz, súper práctico, ¿no? Lindo, gracias Ángela. Y por eso es lo bonito, los cuentos se construyen. Entonces, cuando cada niño tiene la oportunidad de narrar la historia, ustedes ahí van viendo cómo va construyendo esa historia, qué cosas de la historia le impactan más, a qué cosas le presta más detalles, ¿no? Cómo va, en verdad eso es lo lindo, porque ahí nos cuenta un poco, cuando el niño narra la historia, nos cuenta un poquito qué interiorizó, cómo es, refleja, ¿no? Refleja, como tú dices, parte también de cómo son ellos, ¿ya? Y eso es lo bonito. Y hay una narrativa, o sea, hay una secuencia, eso está muy bien. Y eso es lo bonito, ¿no? De que no todos tienen que decir el cuento tal cual. La idea es que den cuenta de su comprensión, y esto está evidenciando que hay una comprensión muy clara de la historia. ¿Ya? Entonces, y yo creo que si más adelante después interactúas y le preguntas por los detalles, seguro que también tiene los detalles, solo que al narrar él sintetiza. O sea, también tiene eso, una capacidad de síntesis muy buena. ¿Ya? O sea, este niño tiene una capacidad de síntesis muy buena. De una manera muy corta ha sintetizado, pero en esa síntesis están los elementos importantes de la historia. Importante. ¿Ya? Entonces, gracias Ángela por compartirnos tu experiencia. A las demás, anímense para empezar este proceso, ¿no? A seguir cultivando, haciendo, sembrando, que la lectura sola es mágica, va a ser su trabajo sola.